Buenos días. Hola, señora Ana Victoria, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pero hoy casi no hay nadie. Eso es lo que estoy preocupada. Solo 2 personas. Estoy ¿Será que dando, se fueron de vacaciones? yo no sé, ¿será que se les adelantó la Semana Santa? Bueno, claro que inicia, ¿cuándo inicia? No, mañana, yo no sé cuándo inicia oficial. Inició desde ayer las vacaciones en toda parte. De Con pronto colegios y pensarían todo. que pasó lo mismo. Yo sí creo. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, váyanme contando, por favor, en qué quedamos la clase pasada. ¿Quién? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me recuerda, por favor? No todos. Nadie sabe en qué quedamos la clase pasada. Espera, perdón, era que lo tenía el apagado. Que estábamos desarrollando el cuestionario de las primeras preguntas y quedamos en las 7. A las 7, vale. Entonces ya comparto. Ya comparto nuevamente. La 7 ya la solucionamos, ¿cierto? Déjame ver. Espera que tengo aquí todo listo. Vamos a la... Sí, señora. Quedamos en la 8, entonces para resolver. Gracias. Entonces, mira, Alejandra. Ya habíamos resuelto la primera tarea, era de la 27 a la 71. Esas ya deben estar solucionadas y ya hicimos retroalimentación de ellas. Luego empezamos a trabajar entonces de la 1 a la 26, ¿vale? Entonces estábamos trabajando la semana pasada y de acuerdo a lo que dice la señora Ana Victoria, entonces ya respondimos hasta las 7 en retroalimentación. Vamos a trabajar sobre el resto, ¿listo? Entonces, pregunta número 8. ¿En qué se sustenta? ¿En qué se sustenta? Recuerden que luego vamos escribiendo la posible respuesta que investigaron en el chat. ¿En qué se sustenta la teoría del universo estacionario? Que también revisábamos en un videito de la semana pasada. A. En la filosofía aristotélica y la física de Isaac Newton, en la filosofía platónica y las matemáticas gaussidianianas, en la física de Einstein y la geometría no euclidiana, en la filosofía marxista y la mitología griega, en la geometría de Arquitas y la física leibniziana. Entonces, ¿qué encontraron y qué podríamos decir? La número 8, escriban en el chat. ¿Cuál encontraron para que sustente la teoría del universo estacionario, que comprende un poco las dinámicas del universo? Recuerden que estuvimos hablando de algunas cosas frente a la gravedad, a la ley de atracción, ¿cierto?
Frente a quien hizo esos postulados también. De leyes de atracciones gravitatorias. ¿Pilas? ¿Nadie? O sea, no hicieron la tarea. Van bien. Recuerden que ese módulo lo tienen que entregar al final del semestre. Respuesta correcta es la A. ¿Listo? En la Oh, filosofía. yo coloqué la E. Bueno, no te preocupes. En la filosofía aristotélica y la física de Isaac Newton, ¿listo? Por eso les decía, recuerden quién postuló y hablamos la clase pasada frente a la ley de atracción gravitatoria y a qué hace referencia a eso, ¿cierto? Número 9. Entonces la A, ya, quedó corregida. Sí, señora Ana Victoria, ayúdame a leer la 9, por favor. ¿Que te la lea? Sí, sí, 9. señora. Ay, yo no había ni prendido mi cámara, perdón. Cuando el núcleo de una superestrella se comprime totalmente hasta desaparecer, se transforma en A, pulsar, B, estrella neutrónica, C, estrella fugaz, D, supernova, E, agujero negro. Listo, entonces, para la número 9, ¿qué será entonces o qué cuerpo a nivel de espacio, ¿cierto? Se transforma, o bueno, cuando el núcleo de una superestrella se comprime lo suficiente que puede llegar hasta desaparecer, pero no es que desaparezca, o sea, se transforma, ¿no? Hay un proceso de transformación a nivel de las ciencias naturales, ¿no? ¿En qué se transforma? En un pulsar, en una estrella neutrónica, en una estrella fugaz, en una supernova o en un agujero negro. Otra vez solo la señora Ana Victoria, el resto conectados, pero no están ahí. Yo podría decir que no están ahí definitivamente. Dice que la C, la C, la C. Bueno, David dice y Ana Victoria dicen que la C. Entonces, bueno, no, realmente cuando hay un proceso, ¿cierto?, de compresión, en este caso de una superestrella, lo que se genera es una transformación en lo que se conoce como un agujero negro, ¿listo? Un cuerpo que mantiene demasiada energía, ¿cierto?, y materia condensada y comprimida, básicamente, ¿listo? Y es cuando el núcleo de una superestrella entonces se reduce lo suficiente. Hablamos de un agujero negro. Entonces, respuesta correcta, la E en este caso. Alejandra, ayúdanos a leer la 10, por favor. El hombre ante el universo es A, materia acabada y perfecta. B, el único capaz de auscultarlo. C, algo muy insignificante. D, el reflejo de la materia degenerada. E, solo un accidente casual. Listo, a ver, ¿qué respuesta podrían darle a esa pregunta? El hombre ante el universo, ¿qué será? Materia acabada y perfecta, el único capaz de auscultarlo. Algo muy insignificante, el reflejo de la materia degenerada, o solo un accidente casual. ¿Qué podrían decir ustedes? Escriban en el chat su opción de respuesta, por favor. Tengo 6 personas conectadas, es imposible que solamente una responda. El resto, ¿qué piensa? ¿Qué opina? ¿Cuál cree que es la mejor opción? Estoy esperando el resto de respuestas. Es imposible que no opinen algo, no puedan dar una posición frente a eso. ¿Cuál creen que es la respuesta más adecuada? Que el hombre sea ante el universo, ¿qué? Solo Ana Victoria ha escrito su opción de respuesta. ¿Qué pasa con lo que piensan Alejandra, Andrés, David, Samuel? Bueno, Tatiana acabó de escribir. ¿Ah? Deben tener una posición, una opinión. Ahora bueno, si es lo que opinan, son sus ideas y pensamientos. Bueno, entonces pilas. El hombre
siempre se dice que no somos perfectos, ¿no? No somos perfectos, no somos una máquina perfecta, hay muchas fallas, no solamente de pronto que se puedan presentar a nivel biológico, sino definitivamente como seres humanos que estamos caracterizados precisamente en construcción. Entonces, no, no es la A, ¿listo? Algo muy insignificante, seguro que no. Si fuéramos insignificantes, no seríamos quienes ayudan a construir el conocimiento de esto, ¿cierto? El reflejo de la materia degenerada, tampoco, porque lo que somos es el reflejo de una materia que se ha transformado y que sigue en construcción, ¿cierto? Y un accidente casual, seguro no, hablamos de procesos de evolución, básicamente. Entonces, la respuesta correcta para la 10 es la B, el único capaz de auscultarlo. Ahí lo importante saber es a qué hace referencia con auscultarlo. Y es el único capaz de estudiarlo, el único capaz de comprenderlo, el único capaz de preguntarse sobre él. ¿Por qué? Porque recuerden que biológicamente somos la especie que tiene la capacidad de razonar, la especie que tiene la capacidad de pensar, ¿no? Y de transmitir esas ideas en comunidad, ¿sí? Somos quienes han generado civilizaciones y sociedades y demás. Entonces, ¿para qué? Para generar conocimientos que nos permitan comprender ese universo, comprender la formación del universo, comprender el origen de la vida y demás. Entonces, la respuesta correcta para la 10 es la B. Listo, voy a dejar de compartir un momento mientras abro aquí otro videito que vamos a observar. Y ya continuamos con las 3 preguntas. Pero regálenme 2 segundos. Abro el link. En el 2022 funcionan las redes sociales para que tu emprendimiento venda más. Pues déjame mostrarte esto. Esta es una... Entonces ahora sí, les voy a volver a compartir. Y voy a compartir eso. A lo largo de la historia, ha habido diversas explicaciones acerca de cómo se formaron los primeros seres vivos, cuál es el verdadero origen de la vida. El creacionismo, tal vez la teoría más antigua de todas, desde la época del hombre primitivo, en la religión, la cual explica que el universo, la tierra y la vida fueron creados por un ser divino o superior llamado Dios. En la época de los griegos, se pensaba que alguna fuerza vital podía animar a la materia inanimada, dando vida a ranas y lombrices a partir del lodo, moscas de la carne podrida, insectos de la madera en descomposición o ratas a partir de restos de comida o ropa vieja. Así nació la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, impulsada por Aristóteles. Biogénesis. En 1860, Louis Pasteur diseñó matraces con forma de cuello de cisne, en los cuales vertió un medio de cultivo nutritivo, el cual fue esterilizado por ebullición, y los organismos quedaban atrapados en el cuello del matraz sin llegar al medio nutritivo, permaneciendo estéril hasta romper el cuello del matraz, y el medio de cultivo se descomponía por acción de los microorganismos que se encontraban en el aire. Así Louis Pasteur llegó a la conclusión que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. En pocas palabras, vida genera vida, demostrando que la vida no se origina espontáneamente, echando abajo la teoría de la generación espontánea. Panspermia. En 1908, el químico Svante Arrhenius, en su libro titulado La creación de los mundos, según la cual la vida llegó a la Tierra proveniente del espacio exterior a través de esporas resistentes a temperaturas extremas, el vacío y las radiaciones. Por otra parte, también existe la posibilidad que algún meteorito haya golpeado a la Tierra, saliendo disparados pedazos de rocas con microorganismos provenientes de partes lejanas del espacio, hallando aquí condiciones propicias para la vida. La teoría de la síntesis abiótica, conocida también como teoría quimiosintética, fue publicada en 1924 por Alexander Oparin. Toma como un punto de partida a una Tierra muy joven y sin vida, con una atmósfera carente de oxígeno, pero con gran cantidad de hidrógeno y algunos gases como metano, amoníaco y agua, tratándose entonces de un ambiente reductor que fueron reaccionando entre sí y a fuentes de energía como los rayos ultravioleta del sol, que en ese tiempo entraban a grandes cantidades porque aún no existía la capa de ozono que actualmente nos protege. Las lluvias al caer arrastraban muchas sales, minerales y otros compuestos desde las partes geográficas más altas. El agua se acumuló en las partes profundas hasta formar los cálidos mares primitivos a los que Oparin llamó sopa o caldo nutritivo. También había descargas eléctricas producidas por tormentas, el calor provocado por las erupciones volcánicas, radiación y rayos cósmicos,
El resultado fue la formación de compuestos orgánicos y así poco a poco se fueron llenando los mares de materia orgánica, dando origen a los primeros seres vivos, siendo así la teoría más aceptada en la actualidad por la comunidad científica que explica el origen de la vida, ya que diversos científicos como Miller, a través de diversos experimentos en el laboratorio, se ha podido recrear las condiciones de la atmósfera y los mares primitivos. Aplicando descargas eléctricas pudieron formar compuestos orgánicos como aminoácidos, comprobando así que es posible la creación de la vida bajo estas condiciones. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Bien, entonces efectivamente para poder recordar un poco lo que tiene que ver con las teorías del origen de la vida, ¿no? Entonces ya sabemos que hay una teoría que es mucho más aceptada a nivel social, pero también hay unas teorías que tienen que ver con un poco más de aceptación a nivel científico, ¿no? Frente a la parte de poder experimentar, de poder tomar resultados, de poder generar observaciones y pues asimismo poder ir llegando a algunas conclusiones. Entonces, es importante siempre tener en cuenta, ¿cierto? Que las teorías son ideas, eso es una teoría, son ideas, son supuestos, ¿cierto? Mecanismos de explicación, ¿sí? Venga, ¿de qué manera yo puedo explicar y comprender un fenómeno, ¿cierto? Eso básicamente es lo que tiene que ver con una teoría. ¿Listo? Eso es realmente lo que tiene que ver con una teoría. Cuando hablamos de leyes, entonces estamos hablando de procesos que tienen que ver, ¿cierto? Con que se han comprobado experimentalmente y que esa comprobación entonces permite generar leyes que ya rigen el comportamiento de algo, básicamente. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con las otras preguntas. Voy a volver a compartir. Entonces, sigue por favor Andrés, nos ayudas a leer, Andrés, la número 11. Andrés Sánchez. Bueno, está, pero no está. David, número 11, por favor. ¿Cuál es el origen de la atmosférica? A. Los procesos de respiración celular de las bacterias primas. B. Aparición de los organismos fotosintéticos. C. Expulsión de gases en las erupciones volcánicas. D. Fotólisis de la molécula de agua. Listo, entonces pilas acá. ¿Cuál es el origen del oxígeno atmosférico? ¿Listo? ¿Cuál es el origen del oxígeno atmosférico? Es decir, que nos están preguntando por una atmósfera primitiva. ¿De qué manera? Ahí, por ejemplo, en el video mencionaban de dónde podría haber provenido, ¿cierto?, esos cambios a nivel atmosférico. Entonces dice, los procesos de respiración celular de las bacterias primitivas. ¿Qué significa primitivo? Los primeros que surgen, ¿cierto?, en esa atmósfera. Aparición de organismos fotosintéticos. Entonces recuerden que la fotosíntesis tiene que ver con la utilización de la energía del sol, ¿cierto?, para poder generar sus procesos. Expulsión de gases de erupciones volcánicas, es decir, pues deberían, según eso, ¿cierto?, entonces surgir ya estructuras denominadas volcanes y que las erupciones de estas en su liberación fuera entonces esas moléculas de oxígeno, o la fotólisis de la molécula de agua. ¿Qué significa fotólisis? Un rompimiento de la molécula de agua a través de la energía del sol. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen, cuál consideran que es la respuesta correcta o que encontraron para la pregunta número 11? ¿Cuál entonces es el origen de ese oxígeno atmosférico? ¿Cuál de esas cuatro es el proceso más adecuado que nos permite comprender precisamente ese origen del oxígeno atmosférico? Solo Alejandra ha postulado su opción de respuesta. Bueno, Tatiana también. El resto, pues por cuestiones del tiempo, porque esta clase pasa volando, no nos podemos tampoco quedarnos ahí
Se supone que todos deben estar concentrados en la clase, pendientes de esos procesos de participación. Listo. Y Ana dice, la señora Ana Victoria dice que la A. Listo, muy bien, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Los procesos de respiración celular de las bacterias primitivas. Entonces, claro, esas bacterias que surgen primero, ¿cierto? En esa atmósfera, empiezan a variar y a transformar sus procesos de respiración. No nos quedamos siendo organismos que solamente vivían en el agua, ¿cierto? Y en el video lo mostraban. Entonces, eso lleva a que esos procesos de respiración celular empiecen a transformarse y empiecen a generar un oxígeno en la atmósfera. Importante para el resto de especies. ¿Listo? Número 12. Entonces dice, ¿qué consecuencias trajo la aparición del oxígeno? ¿Qué consecuencias? Ya sabemos que surgió. Ahora, ¿qué consecuencias trajo? Aparición de microorganismos aerobios, que significa respiración aeróbica, que requiere oxígeno, que utiliza el oxígeno para respirar. Eso significa. O formación de nuevos minerales, estructuras sólidas que surgen en minas, o reacción con otros gases y formación de la actual atmósfera, o formación del ozono, que es una de las moléculas pues importantes que tienen que ver con la atmósfera, específicamente la capa de ozono y la protección de los rayos ultravioleta. Entonces, posibles respuestas para la pregunta número 12, por favor. Entonces, respuesta correcta, pilas. Pues aparece el oxígeno, ¿qué significa? ¿Cierto? Y ahorita acabé de decir, entonces empiezan a surgir otros organismos que empiezan a utilizar ese oxígeno para respirar. Respuesta correcta para la número 12, la A. Claro, aparece ese oxígeno a partir de procesos de respiración de las bacterias primitivas, perdón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esos microorganismos también van a transformar sus dinámicas de respiración y empiezan a utilizar ese oxígeno. Como nosotros somos organismos aerobios, utilizamos ese oxígeno que ya está presente en la atmósfera para hacer nuestro proceso de respiración. Entonces, número 12A, ¿listo? Aquí, antes de ir a la 13, entonces vamos a hablar un poquito acerca del método científico. Entonces, resulta que el método científico, bueno, como su nombre lo indica, es un método, una secuencia de pasos. Cuando yo hablo de un método, hablo de una secuencia de pasos, ¿cierto? ¿Por qué científico? Pues porque está directamente relacionado con lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, recordemos que ciencia significa es conocimiento general. Lo que pasa es que ese conocimiento pues aparece con distintas ramas, ¿no? Entonces hay unas cosas que se explican desde las ciencias naturales, habrán otras que se explican desde las ciencias sociales, habrán otras que se tengan que explicar, no sé, desde las ciencias tecnológicas, ¿cierto? Aparecen distintas ramas del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese método surge por la necesidad de poder concretar la manera en la cual se generan esas teorías o esas leyes. Porque entonces recuerden un poco lo que hablábamos en clases anteriores. Aparece alguien y dice, no, es que yo puedo hacer vida a partir de trapos viejos y trigo. Y entonces un montón de gente le va a creer porque sí, no, venga, organicemos esto. Organicemos que deben haber unos pasos que se deben cumplir efectivamente para que el conocimiento pueda surgir y se pueda compartir y se pueda generalizar. Entonces, hoy en día sabemos que la vida únicamente se origina a partir de seres vivos. Ok, usted cumplió con el método, cumplió los pasos, lo puede comprobar, ¿sí? Lo podemos compartir en una comunidad no solamente científica, porque recuerden que el conocimiento científico no es solamente para los científicos. El conocimiento científico aplica en cada uno de nuestros ejercicios cotidianos. Por eso es importante que usted reconozca cuál es su composición, de qué está hecho, cómo se organiza biológicamente, cuál es la diferencia de pronto entre los seres vivos y las cosas inertes.
pero de qué manera se complementan también, ¿cierto? Y por eso estudiamos, por ejemplo, ciencias naturales. Entonces dicen, ah, bueno, listo. Entonces, en esa organización de pasos vamos a tener en cuenta 6 específicamente. Pueden llegar a variar los nombres en algunas literaturas, pero básicamente el método científico va a empezar por esto, por observar, ¿sí? Por una motivación a través de una observación, por un fenómeno que yo diga, uy, ¿y esto por qué pasa? ¿Cierto? Que me interese, que me llame la atención, un fenómeno, no sé, ¿por qué llueve? Una vaina así, ¿listo? Luego de que usted observa ese fenómeno y lo escoge, bueno, el fenómeno sería en ese caso la lluvia, entonces me voy a hacer preguntas. ¿Cuál pregunta? Deben ser preguntas específicas, ¿cierto? Porque yo no puedo tratar de abarcar todo de una vez. Entonces, no, yo quiero saber de dónde proviene el agua de la lluvia, o cuál es la diferencia, o por qué se da a veces que llueve agua en estado líquido, pero otras veces es granizo. ¿Qué pasa ahí? Y si el granizo tiene exactamente la misma composición de la lluvia. O sea, son preguntas que van surgiendo y seguro una pregunta lleva a la otra y a la otra, ¿cierto? Entonces, el segundo paso es precisamente hacerse preguntas. El tercer paso se dice hacer hipótesis, ¿sí? Varias hipótesis normalmente, varias hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Ideas. Ideas que me permitan dar una posible solución a eso. Ah, claro, no, la composición entre el agua, la lluvia en estado líquido y el granizo es la misma. Lo que varía es la temperatura, es cuando tienes agua en estado líquido y lo llevas al congelador, lo congelas y ya, eso es el granizo. Podríamos decir que es precisamente agua en estado sólido, hielo, ¿cierto? Que precipita de esa manera por una variación extrema de temperatura, ¿sí? Entonces disminuye tanto la temperatura que lo que cae es granizo y no lluvia en estado líquido como tal. Posibles respuestas. Ah, no, ya sé, claro, ¿por qué llueve? Pues porque las moléculas de agua que están en la atmósfera, ¿cierto? Se evaporan con la energía del sol, van, forman las nubes y efectivamente cuando disminuye la temperatura precipita y vuelve el agua a la atmósfera y entonces se genera un ciclo, ¿cierto? Entonces son ideas. Luego de eso, de plantear esas ideas, pues usted tiene que o debería, ¿cierto? Experimentar, que significa poner en práctica esas ideas, poder comprobar, ¿será que sí? Bueno, voy a poner una cantidad de agua aquí, la voy a poner a hervir, ver si efectivamente sí va a la atmósfera, ¿cierto? O el poder revisar si tomo agua en estado líquido y luego lo llevo al congelador, si va a tener una variación de estado sin que se afecte la composición y demás. Entonces, experimentar es hacer un trabajo práctico para comprobar esas ideas que me van a permitir resolver esa pregunta, que me van a permitir explicar ese fenómeno que me interesa. Si se dan cuenta, es una secuencia importante, ¿listo? Experimento y recojo información. Tomo datos, ¿cierto? Porque no solamente, sí funcionó, no, bueno, ¿y qué? Muestre esos datos, ¿cierto? Analice esos datos, revise si sí hay una variación, no hay una variación, para que usted pueda comprobar y dar respuesta a esas preguntas y explicación a ese fenómeno. Finalmente, entonces, se generan unas conclusiones que es justo cuando usted logra establecer, sí, claro, ¿cierto? Llueve por variaciones de temperatura, llueve porque sí hay una cantidad de agua en la atmósfera que se evapora con la energía del sol y se genera lo que conocemos como el ciclo del agua. Entonces, esas conclusiones lo que permiten es generar un conocimiento más general, un conocimiento de manera más general, que hoy en día ya todos sabemos que sí existe el ciclo del agua, que el ciclo del agua se puede ver afectado por procesos de contaminación, donde posiblemente se dé algo que se conoce como lluvia ácida, no lluvia normal, sino cuando caen gotas de ácido y ya no estamos hablando de moléculas de agua específicamente. Entonces, esas conclusiones me permiten a mí generar un nuevo conocimiento y obviamente posiblemente a partir de esas conclusiones voy a tener a otra observación y me voy a poder empezar a hacer más preguntas y voy a seguir como el ciclo. Ese es el método científico, un ciclo que me permite a mí entonces poder explicar fenómenos cotidianos, aunque se llame método científico, vuelvo y les digo, esto no es propio de gente que tenga bata y cara de loco, no. El método científico aplica en nuestra cotidianidad. Cuando usted tiene plantas en su casa y usted empieza a analizar si la dejo muy expuesta al sol, ¿cierto? Si de pronto, uy, no, la dejo por allá escondidita, oiga, como que si le hace falta la luz, y entonces usted dice, ahora la voy a poner aquí, ¿cierto? Cuando usted empieza a cuidar una planta y entonces usted, queriendo darle todo el amor del mundo, empieza a ponerle agua cada 2 horas y termina generando
todo lo opuesto, ¿cierto? Y entonces usted empieza a aprender que no, que puede ser cada tercero, cada cinco días, ¿cierto? Entonces, ahí en nuestra cotidianidad constantemente también se evidencia el método científico. Lo que pasa es que uno no se pone con, bueno, primero voy a observar, después voy a hacer las preguntas, pero sí tiene una utilidad en nuestra cotidianidad porque el conocimiento es absolutamente de todos, ¿listo? Número 13, entonces, el método científico se basa en A, hacer experimentos hasta que salga uno bien, con estos datos ya se puede hacer una teoría científica. B, observar un hecho, definir las variables que lo controlan y hacer experimentos que sean reproducibles y finalmente hacer la teoría que explique el hecho. C, hacer una teoría y hacer los experimentos necesarios hasta demostrarla. ¿Qué podrían decir entonces para la pregunta número 13? Rápidamente. ¿Cuál será la mejor opción de respuesta en este caso? Lean bien todos los pasos. Hay una que habla de los pasos, ¿no? Cómo observo, me hago preguntas de distintas maneras, planteo distintas hipótesis porque hay cosas que pueden llegar a variar una en la otra. La verdad, me preocupa mucho que en este curso solamente nos estemos conectando para recibir respuestas correctas, ¿listo? Pero eso yo ya no lo puedo controlar. ¿Saben por qué? Porque el aprendizaje del 95% es responsabilidad del estudiante. ¿Listo? Respuesta correcta es la B. Observar un hecho, lo dijimos, observar un hecho. Definir las variables que lo controlan, poder hacernos esas preguntas básicamente, ¿cierto? Hacer los experimentos que sean reproducibles. Hacer experimentos que sean reproducibles. Y finalmente hacer la teoría que explique el hecho, que sería un poco hacia la parte de los datos y las conclusiones. Entonces, respuesta correcta es la B. ¿Listo? Número 14. De los experimentos de Pasteur, podemos deducir ¿qué? ¿Qué podríamos deducir? Ahí en el video nos hablaban de Pasteur, procesos de pasteurización. Que el calor impide la putrefacción de un alimento. Vayan escribiendo sus respuestas. De los experimentos de Pasteur podemos deducir que el calor impide la putrefacción de un alimento, que no existe generación espontánea. Todas las anteriores, que en el aire existen microorganismos. Entonces, número 14. Número 14. ¿Cuál fue la conclusión? Pasteur hizo un aporte súper importante a la ciencia y lo mencionaban en el video. A partir de Pasteur, dejamos de creer lo siguiente. Respuesta número 14 en el chat en este instante, por favor. Ay, no. Pues no. Que no existe generación espontánea, ¿listo? Eso es lo más importante. Lo más importante tiene que ver, porque no en todos los casos el calor impide la putrefacción de un alimento, al contrario, a veces el calor hace que se acelere ese proceso de putrefacción de un alimento. ¿Listo? Eso también puede evidenciar también en la cotidianidad. Entonces, ve, 15. ¿Quién propuso las primeras teorías de la panspermia? Charles Darwin, Aristóteles, Platón o Anaxágoras. Número 15. ¿Qué investigaron? Esa era investigación, definitivamente. ¿Quién propuso las teorías de la panspermia en un primer lugar? Charles Darwin, Aristóteles, Platón o Anaxágoras. ¿Qué encontraron? ¿Qué investigaron? Bueno, pilas. Número 15, D. ¿Listo? Espero que la hayan puesto y si no, si les hace falta esa selección, Anaxágoras. ¿Listo? En el experimento de Reddy, la carne acababa de descomponiéndose, eso lo explicamos la clase pasada. ¿A qué se debía? A, se colaban moscas por la rejilla sin que nadie las viese. B, a los microorganismos del aire. C, la carne ya tenía huevos de mosca anteriormente. D, el carnicero le había vendido carne podrida. Número 16. Profe, una preguntita. Dime. Entre lo que yo leí en la 15, tenía a Charles Darwin. No, Charles Darwin es el padre del evolucionismo biológico. Charles Darwin. Y en una que pues, busqué en internet también me salió lo mismo. Sí, uy, no. Está mal. A veces Google se equivoca.
aunque uno no lo creería. Charles Darwin es el padre del evolucionismo. Charles Darwin apareció muchísimo después de la panspermia. Él no tiene relación ahí con la panspermia. Definitivamente no, eso sí está más que claro. Entonces, 16. En el experimento de Reddy, la carne acababa descomponiéndose. ¿A qué se debía? A los microorganismos del aire. Recuerden que había un contacto, 16. Había un contacto directamente con el aire que acelera el proceso de descomposición. Acelera el proceso de descomposición. ¿Listo? Entonces, tarea. Me imagino que ya deben terminar hasta la 26, porque eso ya lo teníamos. ¿Listo? Adicional, trabajar las preguntas, ya les digo de qué número a qué número. ¿Tarea para cuándo? De hoy en 15 días, porque en 8 días no hay clase. ¿Listo? En 8 días no hay clase porque estamos en Semana Santa. Entonces, adicional, trabajar de la pregunta 72, a la 126. ¿Quedó claro? Es decir, que deben tener de la 1 a la 126. ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado. En primer lugar, trabajamos de la 27, ¿cierto? Ahí empezamos. De la 27 a la 71. Después, estábamos trabajando de la 1 a la 26, ¿cierto? Y ahora les estoy diciendo, van a trabajar de la 72 a la 126 para dentro de 15 días. Para dentro de 15 días, usted debe verificar que tenga ya de la 1 a las 126. ¿Listo? ¿Quedó claro? No dicen nada ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana Victoria. Listo, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en 15 días. De la Hasta luego, profe. a la 126. Hasta luego, señora Ana Victoria. Bendiciones. Feliz descanso. Gracias, igual, que descansen mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego para todos y todas. De la 1 a la 126, por favor.